Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El tema que vamos a tratar hoy en este video es acerca de Voltaire. ¿Quién es Voltaire? Un filósofo, abogado, ensayista, pensador francés de la época de la Ilustración del siglo XVIII, mejor conocido como el siglo de las luces. Su nombre real era François-Marie Oret. Estudió en el liceo de Louis Le Grand y tuvo el puesto número 33 en la Academia de Francia. Nació en noviembre de 1694 en París y murió en el mismo lugar en mayo de 1778, justo después, al poco tiempo después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Voltaire era un filósofo muy abierto, porque ya los pensadores ya para aquel entonces eran más escépticos, ya no se vendían a los mecenas de la aristocracia y la religión. Su esposa fue Émilie du Chaillet, una matemática francesa que fue traductora de Isaac Newton al francés. Sus obras más representativas eran Mahoma y el fanatismo, Cartas filosóficas y Cándido. Cándido es el más popular de todos sus libros. Bueno, él era una persona muy importante, fue francmasón, murió antes de que estallara la Revolución Francesa. Fue paradójicamente adelantado a su época, porque para aquel entonces todavía había monarquía en Francia. Lo más curioso es que en el libro El arpa y la sombra de Alejo Carpentier, él mencionaba que él y Jean-Jacques Rousseau, que es su coetáneo, que son de la misma época, es decir, eran impuros. ¿Por qué? Porque Jean-Jacques Rousseau también escribió libros que modernizan la teoría de la sociedad. Por ejemplo, él decía que la sociedad no es mala, sino que la misma sociedad lo corrompe. Esta corriente o este periodo de la historia se llama romanticismo. También Voltaire estudió en la Academia de Ciencias de Rusia. Fue en francmasón, como ya lo había mencionado, porque también es preciso recordar que en la independencia de Estados Unidos también los masones tuvieron cabida, porque de alguna manera pretendían abolir los privilegios de la iglesia, tal como lo hizo Benito Juárez en México, pero estamos hablando de 1 o 2 siglos de diferencia, 1 o 2 siglos atrás. También Robespierre, por ejemplo, ya todos ellos se juntaban para derrocar al reinado de Luis XVI. Antes, cuando Luis XIV dijo, el Estado soy yo. Y bueno, ya la ciencia comenzó a proliferar. Ya todo comenzaba. Era como una especie de renacimiento, como un neorrenacimiento. Pero eso no lo han mencionado los historiadores. Voltaire, como ya había mencionado, era muy adelantado para su época. Y ya había otros pensadores. Ya más adelante vino la anarquía, la Comuna de París en la posrevolución francesa, en el siglo XIX, en el primer tercio. Voltaire, olvidaba mencionar que tiene dos frases muy representativas. La primera y la más representativa es: no estoy de acuerdo con tu manera de pensar, pero la defiendo a capa y espada. Como que estimulaba la democracia. La otra decía que los genios buscan pasar desapercibidos. Ya era un parteaguas y un hito para la historia de Francia. También aquí cabe mencionar a Juan Bautista de la Salle, que era el santo patrono de los educadores. Él decía,
Bueno, antes de él, la educación estaba prohibida en Francia. Era sectorial. Únicamente los ricos podían tener acceso a ella, los reyes, María Antonieta, Luis XIV. Pero lo más curioso es que su liceo se llamaba Luis el Grande, haciendo alusión a la dinastía de los Luises de Francia. Su otra frase era: los genios siempre buscan pasar desapercibidos. Y fue un arquetipo para lo moderno de Francia, para el liberalismo, para la emancipación humana. Ya no tenía popularidad la iglesia, ya de alguna manera se le habían quitado los privilegios. Pero aún así seguían existiendo los claroscuros de la Iglesia Católica de Francia. Pero ya en una sociedad actual, ya Francia ya es muy liberal. Posteriormente, ya en el siglo XX, ya vino el pensamiento existencialista de Jean-Paul Sartre. Pero esa fue un parteaguas, fue un hito para los nuevos pensadores de Francia. De hecho, si se observa detalladamente en un cuadro de Eugène Delacroix, por ejemplo, La libertad guiando al pueblo, ya retrata de cierta forma la anarquía. Porque donde la chava sostiene la bandera, ya, ya el pueblo se emancipa de la monarquía y de la religión, del clero. Lo que tanto se buscaba en México también. Ya los cuadros ya retrataban la emancipación. Y de ahí ya viene la Revolución Francesa. Thomas Malthus, que era un economista que hablaba de la densidad de la población. Ya los pensadores ya empleaban el pensamiento a su manera. Ya la ciencia comenzó a tener mucho más cabida en las humanidades, como ya lo había mencionado en videos anteriores. El que sí retrata un poco la religión, sí tenía mecenas, era Jean-Dominique Ingres, hasta cierto punto, porque retrataba el retrato de Napoleón y una odalisca. Sí, hasta cierto punto sí, como que era una antítesis de Eugène Delacroix. Lo más curioso es que un francés luchó por la independencia de Estados Unidos, como era Lafayette. Los masones, todo. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.